Se cumplen 54 días acá en el campamento que tienen los familiares de los presos políticos a las afueras de la embajada norteamericana en Vallarriba, en el este de Caracas. Informan que no han recibido respuesta por parte de la administración de Delcy Rodríguez y tampoco del gobierno norteamericano y continúan privados de libertad, detenidos, acusados por delitos que no han cometido, aseguraron sus familiares. Veamos. 54 días tienen los familiares de los presos políticos en las afueras de la embajada americana. Solicitan al encargado de negocios del cuerpo diplomático, John Barrett, que sirva de mediador con la administración encargada de Delcy Rodríguez para que sean liberados todos los detenidos. Tenemos hoy 54 días alrededor de la embajada de Estados Unidos exigiendo la liberación de los presos políticos al gobierno de Venezuela y pidiéndole al señor John Barrett que sea el intermediario y que nos ayude para que todos ellos sean liberados. Cuéntanos cómo ha sido el pernoctar acá, estar ya más de 50 días y bueno, cuál es el petitorio que también han hecho en diferentes organismos del Estado venezolano. Bueno, estar acá para nosotros ha sido un tema bastante difícil, no estábamos acostumbrados a pernoctar, pero nada que lo que sea resistencia, el amor por nuestros familiares no nos haga tener fuerzas para seguir luchando. Hemos ido a todas las instancias nacionales acá, nos dan la espalda, nos pelotean, simplemente no les da la gana de hacernos notar y por eso fue que decidimos llegar acá. ¿Cómo están los presos políticos? En el caso de los Gedeones, ¿cómo está su estado de salud? ¿Has podido verlos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está la situación de su alimentación y de su integridad física? Bueno, en el Fuerte Guaycaipuro, gracias a Dios, no hemos tenido más denuncias de torturas ni de malos tratos desde que cambiaron al antiguo director, que era el torturador. En estado de salud ya están un poco mejor, de verdad que los están atendiendo. Uno de ellos, que es Jesús Rafael Ramos, perdió a su hijo en el terremoto porque vivía en Tanaguarenas y de verdad para él ha sido muy duro, tiene una depresión bastante fuerte y bueno, ni así pudieron darle la libertad para que por lo menos acompañe a la esposa, que no tiene más familia sino solo ella y todavía está en La Guaira sola en un campamento. ¿Y no pudo ni siquiera ir a despedir a su hijo? No pudo ir a despedirlos, sí los hemos visto, hemos tenido visitas, fue de verdad súper triste, súper lamentable, lo que hicimos fue darles minutos de silencio, apoyarlos y abrazarlos, que creo que es lo mínimo que pudimos haber hecho, pero del resto, pues él no pudo despedir a su hijo. Mira, yo puedo hablar por Yare, que es donde yo hago las visitas al familiar en el que visito allá, y puedo constatarlo con las mismas familias que están allá. El centro no sufrió ningún daño, o sea, Yare en verdad no se vio afectado por los terremotos, a pesar de que hubo un epicentro justamente ahí. Yare la prefectura no sufrió. Ellos de hecho, bueno, el día del doble terremoto les abrieron las puertas, los dejaron salir, estuvieron durmiendo en la cancha, no mantenían las celdas cerradas, sino por las mismas temas de que pudiera volver una réplica y pudiera afectar la infraestructura o algo. Sí podemos constatar de que ahí se perdió la vida. No hay en La Guaira, uno de los presos políticos perdió a su hijo de tan solo 7 años de edad, que hacía aproximadamente en la última visita que fue este familiar, lo pudo ver y todos pudimos compartir con el niño. La esposa quedó muy lastimada de la pierna, así como su caso en el que él no pudo ir a velar ni siquiera darle el entierro que se merecía a su hijo, porque siguen justamente tras las rejas, ni siquiera le dieron como ese permiso para poder darle el último adiós. Así estuvieron varios presos con sus familias afectadas, hay familias que lo perdieron todo. De hecho, aquí en el campamento, lamentablemente uno de los familiares de los presos políticos perdió su casa allá en La Guaira. Y así como ellos, muchísimos más. Y bueno, como familiares que sentimos ese dolor, también nos hemos unido al dolor de las víctimas del doble terremoto. Aquí el campamento se convirtió también en un centro de acopio. Todos hemos bajado a La Guaira, todos hemos ayudado y aportado nuestro granito de arena en esta situación tan difícil. Varios de los privados de libertad han perdido familiares en los pasados terremotos del 24 de junio y no pudieron darle sepultura digna estando en los centros de reclusión. Los familiares han permanecido con sus carpas y pancartas exigiendo a las afueras de la embajada estadounidense una solución. Familiar de Ramón Soto del caso Dron. Mi esposo está detenido, pues obviamente, como ya lo he dicho en muchas más entrevistas, por una transferencia que le realizó a la ciudadana Yanin Pernía de $36. Desde ese momento lo tienen detenido, ya lleva 3 años, esperando que le aperturen un juicio. Y nada, hasta hace poquito fue que le asignaron otra juez porque la habían cambiado. Estaba en tercera de juicio de terrorismo, ahorita lo bajaron a una de juicio de terrorismo, esperando la apertura de juicio. Ahora, viendo la situación que has tenido que enfrentar,
¿Cómo ha sido para ti enfrentar un terremoto, tener a tu esposo preso, estar en este campamento y ver que todavía no hay respuesta por parte del gobierno norteamericano y también por parte de la administración de Delcy Rodríguez? Fue un poquito fuerte porque en ese momento me encontraba aquí, pues ninguno de los que estamos aquí queremos estar aquí. Realmente yo dejé a mis 2 hijos y para mí fue horrible en el momento de todo el terremoto no saber de ellos, porque en ese momento se perdió la señal, tampoco saber nada de mi esposo, si estaba bien, si no estaba bien, porque pues él está en una torre, mis hijos y yo vivimos en un segundo piso. Entonces fue un poco traumante todo de que no saber de ninguno, ni de mis hijos, ni de él, y solamente le pedimos al gobierno internacional que por favor interceda. Por ejemplo, en el caso de mi esposo, esperando un juicio, o sea, el retardo procesal que tiene, y así como mi esposo, muchos casos más también esperando por lo menos que se lleve un juicio legal, que se les coloque en una fecha y que esa fecha los atiendan y se le dé claridad al caso. Claramente todos son inocentes. Entonces solamente le pedimos al gobierno venezolano que por favor se pongan la mano en el corazón y que nosotros también queremos a nuestros familiares con nosotros. La Alianza de Familiares de Presos Políticos ha acudido a distintos organismos del Estado venezolano y no han dado respuesta. Los acusados mantienen su proceso judicial detenido y sin defensa privada. Los familiares esperan que se les garantice el derecho a la alimentación y a la salud, ya que muchos presentan patologías en estos centros de detención. Por otra parte, la Alianza de los Familiares de Presos Políticos informan que hay más de 180 detenidos en la cárcel de Yare, el Helicoide, también en El Rodeo y en otros centros de reclusión acusados de delitos como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo y también instigación al odio. Reportó desde Caracas, Venezuela, a las afueras de la Embajada Norteamericana, bajo el lente de nuestro camarógrafo Pablo Pimentel, Luis Carlos Parada.